un texto hermosísimo. Si algo se les puede quedar hoy, el día de hoy, piensen en una caja de regalo, la gracia de un regalazo que ustedes ni se lo imaginaban que podían recibir, que eso se nos quede en la memoria esta semana. Y para empezar les quiero contar la historia de un viejo capitán convertido. Se llamaba John Newton y vivió en Inglaterra en 1740 por ahí. Y después les digo por qué es tan importante su conversión o su testimonio. Dice en su epitafio, en granito, en la tumba, dice: John Newton, pastor, que una vez fue infiel y libertino, sirviente de esclavistas que traficaban con esclavos de África, que fue por la misericordia y rica gracia del Dios y el Salvador, preservado, salvado, restaurado, perdonado y llamado a predicar la fe y el Evangelio de Cristo. Imagínense que pongan eso en su lápida al final de su vida. Uno quiere quedar bien, ¿no? Anabel Cantú, músico, estudiante de teología, pastora, no sé, mamá. Uno quiere ponerse siempre flores. Cuando tenemos nuestra tarjeta de presentación, uno quiere decir, ingeniero en estadística, y cuando ahorita es Judith que está en el proceso de buscar trabajos, pues quiere uno dar la mejor imagen y quiere quedar uno que se diga, wow, esta persona es de confianza y esta persona es intelectualmente aceptable para encontrar un trabajo. Yo le decía que cuando conocí a José Manuel, o claro que estábamos buscando al pastor, al nuevo pastor, uno quiere buscar que, fui e hice y estuve trabajando en tal iglesia y todo. Pero si ustedes ven la historia de este John Newton y también lo que escribe Pablo en nuestro texto de hoy, es completamente lo opuesto. Aquí le paso mi tarjeta de presentación, el peor de los pecadores. Pues, ¿qué hiciste? Sí, maté, hice. En Hechos vemos la historia de cómo Pablo habla con Agripina y le dice: no, yo hice que los cristianos blasfemaran a su Dios. Yo los perseguí, yo los mandé matar. ¿Qué es eso? Y nosotros leemos textos escritos por este individuo psicópata que debería estar en la cárcel. La historia de John Newton se las cuento porque él fue el que compuso el himno muy famoso de Sublime Gracia, que lo cantaron en los bautizos el domingo pasado y lo vamos a cantar al final del sermón hoy otra vez, que es muy famoso. Lo conocen todos los cristianos en todos los diferentes idiomas, en todo el mundo, y lo escribió este pastor que le decían el viejo capitán convertido. Y él mismo estuvo, después de 20, 30 años de haber trabajado para los traficantes de esclavos, dice que vivió en África y vivió su vida muy pecadora. Y que creo que en los barcos que él estuvo se llegaron a traficar con 450 personas como esclavos. Entonces, después de 20 o 30 años, él escribió un tratado en el que estaba a favor de la abolición de la esclavitud. Y él mismo admitió su vida como era. Y después de 1764, casi 20 años después de que vivió como vivió,
sintió el llamado del Señor y fue con un pastor y le dijo que quería servir a Dios y se hizo pastor anglicano de la iglesia en Inglaterra. Y es digamos que es una conversión muy bonita, y no sé cuántos de ustedes crecieron en grupos cristianos donde había la hora de los testimonios, y que para mí siempre fueron de gran... cuando escuchaba que hermanos habían tenido alguna experiencia en la semana o aún su conversión, yo me sentía chiquita. Yo dije, ay, pues yo no he matado a nadie, yo no he hecho esto, el otro, ¿cómo va a ser? No es tanta la gracia de Dios, ¿o qué? Yo estaba siempre en la iglesia, sí sentía el llamado del Señor con 11, 12 años, pero nada dramático. No soy como otros que completamente cambiaron su vida porque vivían en lugares y en situaciones muy, muy malas. Pero después me ponía a pensar, pero digo, bueno, y se lo comenté una vez a un pastor, le digo, y los que no hemos vivido esas cosas así tan tremendas, tan fuertes, ¿qué significa? ¿Que es menos el poder de Dios o no tuvo que hacer tanto por nosotros? Y decía, no, dale gracias a Dios que ya creciste en un ambiente donde recibiste el amor de Dios desde el principio. Y eso es lo que muchas veces olvidamos, que ahorita ya nuestros hijos pueden recibir el bautizo o la presentación en el templo como un regalo. Y no estamos, lo que vimos en el Nuevo Testamento son muchos bautizos de hermanos adultos porque empezaba la iglesia. Entonces ese proceso de ser parte de un grupo cristiano es también un privilegio, y no quiere decir que sea menos la gracia de Dios, pero claro que las conversiones así tremendas como la de John Newton o la de Pablo nos afirman y nos apoyan, nos dan fuerza en nuestra fe. Y vemos que la Biblia está lleno en este primer siglo de conversiones transformadoras. ¿Se acuerdan de la conversión del loco en Gádara? También de Zaqueo, de Mateo, del ciego Bartimeo, de la samaritana, del eunuco etíope que pide en Filipenses que Dios quiere que lo convertirse, el soldado, el centurión Cornelio enfrente de la cruz de Jesús. Y tenemos el ejemplo de Pablo de Tarso, ¿no? ¿Se acuerdan? Pablo, que como dice, había perseguido a los cristianos, había mandado matar. Con Agripa, en Hechos 26, 9 al 11 dice, con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes, puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a probar su muerte. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar y los perseguí en ciudades extranjeras. Entonces imagínense que esta era su tarjeta de presentación. Pablo, como apóstol del Señor, ¿qué tenía él que decir? ¿Por qué lo menciono, hermanos? Porque si ustedes se dan cuenta, lo vamos a ir viendo, siempre Pablo quiere decir que esa conversión, ese cambio es lo que le da la autoridad para servir a Dios. Normalmente uno diría, bueno, la historia de Timoteo es una carta a Timoteo para ayudarlo en su labor como pastor de la iglesia de Éfeso. Y había muchas discusiones y críticas de Timoteo. Decían, es muy chico, él no entiende. Había un grupo de judaizantes que se la llamaba en esa iglesia de Éfeso, que decía, mira, si tú te pones a hacer tus genealogías y puedes checar que hay alguna sangre judía de ti desde el Antiguo Testamento, entonces vales más. O sea, querían todavía generar controversia
en las iglesias donde había ya cristianos gentiles que venían de Grecia. El papá de Timoteo era griego, la mamá era judía. Y entonces había un grupo que decía, no, hay que demostrar que tienes más alcurnia judía y que no comas carne. Unos hasta decían, no creemos en el matrimonio, ascetas se les llamaba, que decían, no hay que negar todos los tipos de placeres humanos que pueda haber. Y también estaban metiendo mucho la idea de la ley como identidad. Si cumples la ley judía, entonces realmente eres cristiano. Y había mucha discusión con Timoteo, decían, es muy joven, es hijo de un griego, el que puede decirnos. Y entonces Pablo le escribe esta carta y al principio, en el capítulo 1, le dice con qué autoridad y por qué le está escribiendo Pablo a él. Claro que si ustedes se acuerdan, Timoteo ya había viajado con Pablo, habían dado de sus viajes misioneros y Pablo lo quería mucho y lo respetaba, decía, con Timoteo sí se puede trabajar. Entonces, él es una de las cartas pastorales que le llaman, que fue escrita específicamente para Timoteo, para que apoye, para que se sienta apoyado en el trabajo de Éfeso y para que vaya en contra de todas las ideas y las malas doctrinas que había en esa iglesia. Entonces empieza Pablo exactamente con eso, que dice, mira, Jesús vino y estaba la ley, y la gente decía, el pueblo israelita, que la ley y el cumplimiento de la ley era su identidad. ¿Se acuerdan? Que de pronto Jesús los provocaba y decía, a ver, el de la mano seca, no, es que no se puede sanar a nadie en día de sábado, de descanso. Y Jesús dijo, ¿cómo que no? Ven, extiende tu mano. Entonces él provocaba porque les decía, la ley no está ahí para que los hombres y los seres humanos estén debajo de la ley, sino para que cumplan y tengan una relación con Dios. No es nada más seguir leyes a lo tonto. Entonces eso era un problema muy fuerte para algunos cristianos nuevos que decían, no, pero tengo que seguir la ley, tengo que no comer carne dada a los ídolos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para ser un verdadero cristiano. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso aún ahora, hermanos? Que tenemos en nuestra mente una listita, cuántas veces he hecho mi devocional, cuántas veces he dado mi diezmo, cuántas veces, y tenemos como algo adentro de nosotros que siempre nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, para ser un verdadero cristiano. Y de pronto llega Pablo y le dice, yo que fui el peor de los pecadores, yo que mandé matar gente, yo que hice esto y lo otro, el Señor me llamó. O sea, ¿qué pasó? Pablo estuvo en contra de todo lo que uno hubiera imaginado que debería ser un buen cristiano, un buen líder. ¿Ustedes tendrían confianza en un pastor así? Honestamente, dices que acaba de salir de la cárcel. Timoteo también puede haber dicho, oye, me está escribiendo esta carta, acaba de salir de Roma en la cárcel, ¿qué me puede decir él? ¿Quién sabe qué habrá vivido? Pero si vemos nuestro texto, vemos que es muy importante para Pablo desde el principio decir esto. ¿Por qué? ¿Para qué escribe ese testimonio? ¿Para qué, hermanos, a veces decimos estas cosas? No para gloriarnos a nosotros, como dice Pablo, sino para demostrar la gracia de Dios tan inmensa, tan sublime, tan increíble, tan grande. Y eso es lo que les decía ahorita con las alabanzas, hermanos. Si hay algo que se nos debe quedar hoy, este día, es que la gracia de Dios fluye, es tan grande, es tan que no se puede parar y que cubre todo aquellas cosas que hicimos mal y que aún pecados de omisión que no nos damos cuenta. Ahorita muchas veces nos pasa como papás que los hijos, ¿te acuerdas cuando tú me hiciste hacer esto y el otro? Yo ya no me acuerdo y tengo que pedir perdón, porque en el momento no pensé que había hecho algo malo
y me dicen, no, pero es que tú, que no sé qué, ya hasta tengo que ir a terapias por ti, que no sé qué. Le digo, lo siento mucho, yo pensé que estaba haciendo bien, son pecados de omisión, porque uno cree que está haciendo bien. Y se acuerdan que fue el primero que oró por todos nosotros, porque a veces no sabemos lo que estamos haciendo. Jesús en la cruz. Había en la ley judía provisión para hacer sacrificios por aquellos pecados que se hacían por no saber. Y ya si uno en la ley judía decía, no, pues no me retracto porque estoy en lo dicho, siento que no hice nada malo, entonces ahí ya no había perdón de pecados. Y entonces se acuerdan cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué hermosa oración, porque es también, llega a ese punto en el que nuestra ceguera nos impide ver las cosas y aún no podemos pedir perdón por algo que no entendemos que estamos haciendo mal. Pero aún en esa provisión, en su misericordia, la gracia de Dios cubre aún eso. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, fíjate del principio en la gracia de Dios. Eso debe ser la base, el origen de tu vida cristiana. Es un regalo de Dios. Dios tuvo misericordia de mí y así como la tuvo de mí, siendo el peor de los pecadores, también tiene misericordia de ti, y esto es nuestra carta de presentación. Así que si alguien en tu iglesia en Éfeso te critica, dile que la gracia de Dios te llamó a ti como me llamó a mí. No, es que Pablo no fue apóstol directo y no vio a Jesús directamente. No, es que esto siempre, hermanos, va a haber peros. Siempre va a haber resistencia a los llamados que Dios hace de trabajo entre los cristianos. Siempre nos gusta poner leyes y decir, uy, pues quién sabe, ¿no? Hijo, viene de la Ciudad de México, quién sabe, ¿eh? Ahí está gruesa la cosa. No, y hay mucho narco en México. No, y vienen del norte de México, uchal, peor. Siempre, ¿se acuerdan? No, Jesús viene de Nazaret. ¿Qué puede salir bueno de Nazaret? Pero la gracia de Dios va más allá de las prácticas alimentarias que tengamos, de nuestros moralismos, de nuestras ideas, de lo que debe ser un buen matrimonio, una buena familia, una buena educación. Siempre, hermanos, va a haber algo. Y yo pensaba que yo estaba haciendo bien con mis hijas y ahora me lo están diciendo, no, es que tú no me dejaste. Y yo tengo que pedir perdón porque en ese momento yo pensaba que estaba haciendo bien. Nuestro texto empieza, lo dije desde el 12 para que entendiéramos cómo está empezando la carta, que dice Pablo que le da gracias a Dios porque lo llamó, dice, Dios me llamó, perdona Timoteo, no te estoy yo escribiendo porque tú me llamaste o porque alguien, el Señor me llamó y tuvo misericordia de mí siendo yo un blasfemo, un perseguidor, un insolente. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Y después nuestros textos de hoy realmente son el 15 y el 16 y dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Unos estudiosos dicen que hay una progresión de Pablo, que antes él se decía que era el menor de los apóstoles, después llegaba a decir 5 años después, el menor de los santos, y ya en el 65, cuando escribe esta carta, dice el peor de los pecadores. Imagínense que haya esa progresión en nuestra vida cristiana y diga uno, no, pues yo soy la menor de los pastores, no, yo soy la menor de las mamás en este mundo y soy la peor de los pecadores. Hermano, ¿dónde está tu santificación? Algo está mal contigo, ¿no? Tendría uno esa
idea de decir, no, pues algo está mal contigo, hay que orar por ti, hermano, vas para abajo. ¿Cómo vas a decir que eres el peor de los pecadores? No, ya no está haciendo la labor del Espíritu Santo algo en tu vida. Pero lo dice Pablo exactamente por lo opuesto. Porque aún en la vida cristiana, aún aunque hayamos tenido la conversión 180 grados y seamos completamente, siempre estamos en el camino de la santificación y siempre hay esa sensación, soy el peor de los pecadores. Y esta es la condición, hermanos, para la gracia de Dios. Fíjense, ¿qué dijo Jesús? Vine a salvar a los perfectos. Vine a salvar a los pecadores, a los que necesitaban de mí. Pero qué duro es admitir, hermanos, de eso. Yo decir, soy la peor de los pecadores, soy la que estoy mal, como carta de presentación, y esto es lo que dice Pablo en este texto. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado porque Cristo vino a salvarnos a todos nosotros super pecadores. Los super pecadores. Me acuerdo que el título de nuestro grupo de jóvenes en la iglesia era Triunfadores con Cristo. Amén. Aleluya. Pero no hay ninguno de los super pecadores con Cristo. Y precisamente, dice Pablo, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que tengas en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas, pues lees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Pero lo principal, hermanos, es que dice, solo porque admitimos que somos de los peores pecadores que existen, puede abundar la gracia. Y eso, al final, nos da autoridad para hablarles a otros de Cristo. Nada más eso, la gracia de Dios, no nuestras buenas obras, no nuestra buena imagen y digamos que nuestra forma de hablar, lo que nosotros pensamos que nos podamos jactar. En otra versión de la Biblia más antigua dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es un texto que yo no me tuve que aprender de memoria. Yo me aprendía y nos hacían aprendernos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, triunfadores, ¿no? En la batalla de la fe. Pero decir, soy el primero de los pecadores, no lo aprendí. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué le está queriendo decir Pablo a Timoteo? Le está diciendo, ¿sabes qué? La gracia de Dios te va a dar fuerzas y te va a dar la autoridad para hablar de otros y hacer ejemplo de los otros hermanos. ¿Cuántos queremos ser un buen ejemplo? No, hijita, come tus verduras, son buenas para la salud. Pero nadie dice, mira, como yo estaba tan mal y Dios mostró su gracia, así también Dios puede trabajar contigo. Nadie quiere decir sus quebrantos, sus pecados más profundos. Nadie quiere demostrar su debilidad. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, solo a través de demostrar cómo la gracia de Dios trabaja en tus debilidades es que tú puedes ser un buen líder y que vas a poder dar un buen ejemplo. O sea, completamente diferente. Si algún, como le llaman ahorita en alemán, Berater, ¿no?
un coach, un influencer, que en internet nos esté dando un buen coacheo, nos esté dando recomendaciones para encontrar trabajo, para quedar bien. Nunca diría, oye, demuéstrate débil, demuestra tus problemas y di que por la gracia de Dios está trabajando contigo para que des ejemplo a los otros. Más bien lo que quiere uno demostrar es fuerza, seguridad, que uno está on top of things, como dicen en inglés, que estoy sin miedo estoy controlando todo, ¿no? Entonces, así como el viejo capitán convertido y como Pablo, que habla de que él es el peor de los pecadores y el menor de los apóstoles, vemos cómo la idea de Pablo es decir, el más pecador recibe la gracia abundante del Señor. ¿Y para qué? El propósito es para salvarnos. Bienvenido al club. Como en los Alcohólicos Anónimos, que el primer paso es decir, soy alcohólico. En el club de los pecadores, hermanos, soy pecadora y por la gracia de Dios, salvada, sanada y tomada de su mano para seguir en este mundo y para dar ejemplo a otros de la gracia de Dios. No dar ejemplo de mi vida, porque mi vida tiene muchos problemas, sino para dar ejemplo de cómo la gracia de Dios está trabajando con nosotros. ¿A poco no? Esa es realmente la bendición de una conversión. No es decir, wow, cómo logró el hermano dejar el alcohol o cómo logró esto o el otro, sino ver cómo la obra de Dios está trabajando en nosotros. Y es algo muy impactante porque a veces no sabemos por dónde nos lleva el camino del Señor. Muchas veces no nos imaginamos si a veces tenemos el pecado de la falta de imaginación. ¿A poco no, hermanos? Que no nos damos, ni nos imaginamos, ni tenemos idea de cómo van a ser las cosas en la vida cristiana y en esta iglesia. Hermanos, hace 6 meses hubieran creído que íbamos a estar aquí en esta iglesia, en este edificio. En diciembre, el 15 de diciembre, todavía no sabíamos a dónde íbamos a ir. Yo ya me imaginaba que íbamos a estar yendo de casa en casa. Nos falta la imaginación de la fe. Si hay algo que yo le llamo la fe, es la imaginación del poder de Dios. Y de pronto ahorita estamos apoyando y teniendo cultos con los hermanos alemanes de aquí, con el culto internacional, y tuvimos el culto de Domingo de Resurrección, y después también seguimos con los hermanos bautistas. Hemos recibido muchas bendiciones en 6 meses y nunca no los hubiéramos imaginado. Entonces, si algo es que la gracia de Dios es un regalo que nos muestra cosas maravillosas y que no nos damos cuenta ni las imaginamos. Entonces, hermanos, con esto les quiero decir lo que dijo Pablo a Timoteo, es que el Señor te llama, el Señor te da su gracia, no importa qué pecador seas, porque la gracia de Dios sobreabunda y va por encima de todo, y te usa y te llama, te da autoridad para lidiar en una iglesia. Porque de seguro Timoteo, como hombre joven, hijo de un griego, tenía muchas discusiones con los cristianos en Éfeso. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? Muy bonito las enseñanzas. Les dejo esto en su recuerdo para que se den cuenta. El origen de la gracia es un regalo de Dios. Y a los regalos no se les desecha, no se les hace el feo, se aceptan, se abrazan. Gracias, Dios. Simplemente es un regalo. No hay nada que hayas hecho tú o que haya hecho yo
para recibir esa gracia. Es un regalo que viene del sacrificio de Cristo. No importa qué tan fuertes sean tus pecados, hasta dónde hayas llegado, como dice Pablo, si yo, que perseguía cristianos, los mandé matar, los hice blasfemar, soy ahora el primero y el peor de los pecadores, pero por la gracia de Dios estoy aquí. El segundo, hermanos, la gracia que nos fue dada es para cada uno de nosotros, es personal. No es un regalo así, un regalo para toda la iglesia de Duisburg, de los hispanos. No, es un regalo para cada uno de nosotros, personal. Eso lo dice una y otra vez Pablo, que dice que solo se puede apropiar esa gracia a través de la vida personal, lo que tú has vivido. Por eso vimos en el texto bíblico la historia de la samaritana, por eso vemos todas sus historias concentradas en 5 minutos, en media hora de haberse visto con Jesús. Pudimos haber recibido un tratado teológico en la Biblia, pero no, recibimos muchas historias de conversiones, de gente que estaba quebrantada, que vivía sufrimientos, que tenía problemas de pecado, y cómo Jesús los transforma con su gracia. Eso es lo que es también personal y es especial. El cristianismo no es una filosofía nada más, es una relación con Dios personal. La gracia también que nos da fuerzas. En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un regalo de Dios, es un regalo personal y nos da fuerzas. Eso nos debe mantener. Un regalo que Dios nos da a pesar de quiénes somos. ¿Para qué? Que nos da autoridad y nos hace ser ejemplos a otros para compartir el Evangelio. O sea, es un motor que nos da fuerzas y nos da confianza, hermanos, sabiendo que aunque somos pecadores, la gracia de Dios sobreabunda en nuestras vidas y va más allá de nosotros. Es un regalo que va, imagínense, el regalo más grande del mundo que uno no se pudiera imaginar es ese, y que nos los da a pesar de quienes somos, para su gloria y su honra, y nos equipa, hermanos, para hacer la obra de Dios. Le damos gracias por eso, y pensé mucho en este viejo capitán que le decían a John Newton, convertido, y que puso en su lápida de granito que él fue recogido, tomado por la gracia de Dios para servir a Dios. Y les invito ahora a que cantemos todos juntos el canto que él compuso, que resume este mensaje de la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén.